qué características tiene el Evangelio de Juan desde el inicio? Hemos visto, por decir, un poquito las características de todo lo que nos va llevando el Evangelio de Mateo. Posteriormente vamos a ver las características de lo que nos indica Marcos, lo que nos muestra Marcos con respecto a nuestro Señor. Pero hoy en especial, como hemos leído Génesis capítulo 1 y prácticamente el 2, que ya iniciamos hasta el 4, pero en Génesis 1 y 2 vamos a ver resumido en la introducción que va a hacer Juan con respecto a nuestro Señor Yehoshua en su carácter divino, que si bien todos los evangelios lo manifiestan de esa manera, pero aquí de entrada se nos va a llevar Juan, Yohanan, a identificar a nuestro Señor como Dios, sin más ni más que debido a las versiones nuevamente, aquí ya sí considero que con intención se ha cambiado el orden, se han cambiado palabras, y entonces pues nos da una información pues nuevamente no haciendo honor a la verdad de quién es nuestro Señor. Y bueno, pues es importante ir al texto, en este caso al griego, pero en el conocimiento del concepto hebreo para poder aterrizarlo, e inclusive como lo hace el hermano Eric en el lenguaje arameo, que nos aclara que es un vínculo entre el hebreo y el griego en la traducción, ¿no? O en la transición en los conceptos. Entonces, bueno, aquí eh, el evangelista Juan pues va a presentar directamente de quién se está hablando. Sabemos que el Evangelio de Juan es el más rico en conceptos y en identificación de nuestro Señor Yehoshua como Dios, como el heredero del hombre, como el hijo del hombre, como está escrito, pero sin lugar a dudas, Dios mismo fue quien vino a pisar este mundo, esta tierra desordenada, eh, desconectada, pues para cumplir el propósito por el cual asimismo él sujetó todas las cosas y juramentó a la simiente o a quienes tienen la misma promesa de Abraham. No, nuevamente no por linaje, sino por la simiente, y la simiente pues es nuestro Señor. Y pues bien, vamos a comenzar en un momentito. Quienes están conectados, pues continuamos siendo los mismos. Y, y bien, es importante saber que conocemos la historia de Daniel capítulo 7, en donde se manifiestan los imperios que como una corrección por no estar dentro del debido proceso, nuestro Señor va a utilizar para corregir a su pueblo, para que en algún momento se clame y nuestro Señor se va a mantener fiel a su pueblo, a pesar de que van a pasar generaciones y generaciones, la promesa de nuestro Señor está mantenida. Si bien la corrección va a destruir carne y dentro de esa destrucción de carne, pues muchas personas van a morir, mas sin en cambio morir en la justicia de nuestro Señor, morir
en algo que está dentro de lo legal, porque la paga del pecado es la muerte. Pero en la misericordia de nuestro Señor sigue manifestada su fidelidad a su pueblo y ha seguido y continuará hasta que se completen todas las cosas, hasta que sea la plenitud de los gentiles, de su cuerpo, y hasta que también inclusive Él nos haga plenos a cada uno de nosotros. Entonces, en esos imperios se manifestó el imperio griego y hubo, como está descrito en Daniel capítulo 7, que a esa bestia, a ese imperio, se le iba a dar dominio. Y se le iba a dar dominio de muchas formas, que inclusive siguen siendo manifiestas hasta este tiempo, a través de la exaltación del cuerpo, la exaltación de la mente, del pensamiento, y es en este movimiento que surgen filósofos, pues los más trascendentales que fundan las escuelas del pensamiento, tanto Aristóteles, Platón, Sócrates, todos estos pensadores, estos íconos del pensamiento griego, unos alumnos de otros, unos con un pensamiento contrario de los otros. A través de ellos van a surgir movimientos, escuelas, que como van a tener dominio en el pueblo de Judá, que es lo que va a quedar en la provincia judea a lo largo de la historia, y cuando viene nuestro Señor Yehoshua y posteriormente, estos pensamientos todavía van a seguir manteniéndose, y estos pensamientos van a influenciar o se van a mezclar con lo que está escrito, cuando no debería de mezclarse, porque cuando comienza a hacer eso, pues no se puede unir la luz con las tinieblas. Por eso es que tanto todos los discípulos de nuestro Señor a través de sus escritos, si bien van a tratar de aclarar las cosas con respecto a lo que está escrito en la Torá, en los profetas, en los salmos, en los escritos, también van a aclarar, alguien me está moviendo la pantalla, también van a aclarar ya está poniendo la pantalla ahí Betty, para ver si se puede ver la luna. Todavía como se ve hay un poco de luz, entonces suponemos que en un momentito más, pues ya cuando se oscurezca la vamos a poder ver. Pero bueno, continuando. Estos pensamientos de los filósofos están introducidos dentro de las enseñanzas de la Torá, dentro de las enseñanzas de nuestro Señor, y hay movimientos tan importantes como aquello que se menciona en el libro de Hechos capítulo 17, de dos corrientes muy grandes. No sé si ya nos puso volteados, Betty. No sé si recuerdan estos dos grandes formas de pensar que están mencionados en el libro de los Hechos y hacen referencia a la carta a los Filipenses, Efesios, pero que por nombre están descritos en el libro de los Hechos, capítulo 17. ¿Alguien recuerda quiénes son? Que no sean los maestros que le llamaban de Gamaliel y Gilel. No, ¿ya vieron la luna? ¿Ya la vieron ahí? No. En la que está compartiendo pantalla mi esposa, Betty, y ahí en la parte más hundidita de los cerros que se están viendo, ahí está la luna.
si puede, no sé si Sí, que una chispitita. ajá, o si pueden hacer una ampliación de la toma, pues ahí está. Ahí está la manifestada dentro del movimiento de los astros. Eh, Déjenme, me parece que estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo. Es, sí, ahí tenemos ya la señal, lo que es visible, lo que dice la escritura, que si estos Jukot de las lumbreras, principalmente de la luna, de la Yerek, faltaren, eh, también faltará descendencia a los hijos de Israel. Y hasta hoy, en la misericordia de nuestro Señor, pues es visible nuevamente eh, no sé por qué está compartiendo dos veces Betty, o no sé si solamente sea para mí. Eh, pero ahí queda la evidencia. Ahí hay un acercamiento, la foto de abajo se ve muy clara ahí en la luna, el brillo de la luna, y entonces pues estamos comenzando la 10ª renovación de la luna, y por ahí salió una estrellota, un malaj de nuestro Señor, como está escrito en Apocalipsis, de las mensajeros son las estrellas. Y bueno, ahí está, sí, dando testimonio, como aquí vamos a ver en el Evangelio de Juan, que el apóstol Juan vino a dar testimonio de la luz. Aquí también Betty está, a través de lo que está transmitiendo, de testimonio de la fidelidad de nuestro Señor a través de del hook de la luna, del hook de lo que organizó nuestro Señor para los tiempos señalados. Entonces estamos comenzando la 10ª renovación en este momento. Bueno, según en Jerusalén, pues ya esto ya fue visible con anticipación. Y a ver, creo que ya no se va a ver por mucho tiempo, o ya no se va a ver, porque pues aquí en donde estamos hay un cerro muy grande que lo cubre. Pensábamos movernos hacia un extremo más allá de la playa para que esto no nos obstaculizara tanto, pero pues también estaríamos lejos del lugar para poder transmitir. Entonces, pues bueno, eh, lo bien es que ya se pudo observar y seguramente ya se ocultó. Si alguien lo pudo hacer, observar en otros lugares, pues, y tomaron fotografía, pues, si pueden subir esas fotografías pues, para dar el testimonio de que ya fue visible, y comenzar entonces el 10º mes, y entonces, pues, cumpliendo también lo que está escrito, sabemos que según Números capítulo 28, también está descrito que es un tiempo en el que nuestro Señor nos acerca, que se presentaban Corbanot. Ezequiel capítulo 45 nos dice que nos presentemos y que nuestro Señor en ese tiempo, en los tiempos de Rosh Hodesh, está abierta la eternidad, que nos podemos presentar y que entramos de un lado y salimos del otro, que salimos reconciliados. Entonces es un tiempo muy, muy, muy importante que nos recuerda a nuestro Señor, y siempre que acudimos a sus tiempos señalados, dice Números 10:10, que nuestro Señor tiene memoria de cuando nos presentamos y escuchamos el shofar o escuchamos la trompeta que representa su voz. Y hoy pues vamos a escuchar la trompeta, literalmente. El shofar lo toca ahorita Axel, y, y posteriormente pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de el Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces, escuchamos shofar
Amén. Te damos gracias, Señor, Dios nuestro, Rey, de todo lo organizado, de todo el universo, Señor, por este tiempo que nos permites llegar, comenzar. Estamos recién comenzando la semana y hoy, terminando este primer día de la semana, nos permites comenzar esta nueva renovación. Te pedimos que nos dirijas, que nos guardes, que pongas en cada uno de nosotros de tu temor, que tu palabra sea lo que siempre nos está dirigiendo y tu testimonio, Señor, que no haya distracciones, que nos concentremos lo más posible siempre en ti, siempre en tu fidelidad, Señor, y pues gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos que en este tiempo también pues cubras las necesidades tanto de manera espiritual como de manera física, aquellos que están teniendo eh, alguna experiencia. Sabemos que solamente es por un tiempo, Señor, y que tú siempre das la salida juntamente con la experiencia y confiando en que cuando vuelvas, pues todas las cosas serán renovadas, habrá cielos nuevos, tierra nueva, y en donde estará morando plenamente tu justicia. Te damos gracias, Señor, por este inicio y por la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Sé tú siempre dirigiendo las palabras, los pensamientos, las motivaciones de cada uno de nosotros y pues te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach. Amén. Bien. Amén. Comentábamos entonces que había tipos de pensamientos que surgen principalmente de los griegos, que inclusive van a influenciar al imperio que viene posteriormente de ellos, que va a ser los romanos, y los romanos pues van a estar dominando el territorio de Judá, la provincia de Galilea, de Judea, a la llegada de nuestro Señor Yehoshua. Pero estos pensamientos, desarrollados principalmente a partir de el siglo IV antes de nuestro Señor Yehoshua, hasta la llegada de nuestro Señor Yehoshua y posteriormente van a seguir influenciando al pueblo de Judá y a todo el mundo, en donde se trata principalmente aquí al grupo de los estoicos. Había si bien había dos escuelas de los judíos, que es Hillel y Shammai, dentro del mundo griego o la tendencia griega había dos grandes corrientes, que eran los estoicos y los epicúreos. Los estoicos con un pensamiento de tipo moral, que inclusive tomaban la escritura como reglas morales, sin contemplar o sin distinguir la divinidad de nuestro Señor, sino como un código de comportamiento. Todos los mandamientos para ellos son el deber ser. Si bien es el mishpat, como lo hemos conocido, el debido proceso, pero ellos solamente lo conectan con el tipo moral que se debe de llevar a cabo en este mundo, y no como una corrección que está conectada con la eternidad y con nuestro Señor. Entonces, es este grupo de los estoicos, en donde uno de sus principales exponentes va a ser Filón de Alejandría, eh, y que va a transmitir mucho a lo que inclusive actualmente todavía se cree con respecto a los evangelios, en esta mezcla
ideas griegas, grecorromanas, introducidas al concepto hebreo o al concepto de nuestro Señor. Los estoicos van a tratar principalmente de explicar cuál es el origen único y común de todas las cosas. Hay muchas corrientes que van a surgir. Dentro de ellas es el politeísmo. Por eso vemos al apóstol Pablo hablando del Dios que no ha sido conocido como el único, pero se pone a hablar en la plaza en donde había esculturas de todos los dioses, y el griego y el romano veneraban a muchas deidades porque no pretendían ofender a alguno, y si lo ofendían, sufrir el castigo, en este caso sí, por haber ofendido. Ese es el politeísmo, pero también hay algo que inclusive se promueve mucho actualmente, que es el panteísmo. ¿Alguien recuerda qué es el panteísmo? No lo sé. El panteísmo es la naturaleza como madre de todas las cosas. No como Dios, sino como la naturaleza misma. Haciendo alusión a lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 1, en donde dice que le dieron gracias a la creación y no al creador. Y si bien en este tipo de corriente se considera que todo es parte de Dios, que todo está conectado y que por lo tanto pues no se puede ir en contra de la naturaleza. Si bien esto es un principio que también está en la escritura, pero que actualmente, como conocemos la creación, todo lo que nuestro Señor ha organizado, la naturaleza, este mundo, estos cielos, están sujetos a vanidad. Entonces en ellos no puede habitar Dios. Inclusive nosotros mismos, en nuestro pensamiento, sí está habitando nuestro Señor, pero no habita Dios. Nuestro Señor está organizando y formando esta tierra para habitar, pero no se ha llevado a cabo. Pero este tipo de pensamiento filosófico dice que en todo está Dios. Si bien nuestro Señor, como acabamos de leer en Génesis capítulo 1, organiza todo a través de su resplandor, comienza a hacer la separación a través de la luz, pero no está en todo nuestro Señor. Falta el proceso, y solamente a través de leer la escritura, como lo hemos estado haciendo a través de Génesis capítulo 1, pues nos vamos dando cuenta del orden establecido por nuestro Señor, y que tiene todo el sentido y se puede constatar. Más sin en cambio, para el pensamiento, inclusive para la llamada ciencia, pues esto resulta locura, y se investiga para poder explicar, inclusive actualmente, el origen de todas las cosas. Hemos visto a partir de Génesis capítulo 1, el verso 1, la palabra Bereshit, con la letra B, que implica lo mejor de la cosecha en el campo, y en base a esto fue organizado estos cielos y esta tierra, en base a él, con la intención de habitar. Por eso la letra Bet, una casa o un cuerpo. Entonces, esa idea que tenemos ya desde Génesis 1.1 y la manifestación posteriormente de
de la luz, que es por medio de la cual se va a comenzar a organizar y a separar de una manera distinguida todas las cosas. Entonces, el apóstol Juan va a comenzar a hablar en los términos griegos y romanos, como lo pueden llegar a comprender en ese momento, va a hacer la aclaratoria de quién, en quién y para quién es el origen de todas las cosas. Entonces, pues, si alguien quiere comentar algo, antes de comenzar la lectura. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Sí. ¿Algún comentario? Escucha. Bien. Bueno, pues No. si no hay comentario, comenzamos con la lectura y vamos a ver, bueno, antes de comenzar la lectura, sí es importante que tengamos una hoja de papel y un bolígrafo para ir anotando lo que está descrito en este verso y también o en sus mismas Biblias, si son físicas, poder hacer la anotación de lo que está aquí. Y también ver si tienen, perdón, qué versiones tienen de la escritura para que se puedan leer, sobre todo el verso 1 y el verso 2 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo tengo la Reina Valera. Yo también, Reina hermano. Valera. Bien, pues vamos a leer la Reina Valera. ¿Me pueden decir si se está compartiendo en la pantalla la Biblia? No, no, hermano. Ok, vamos a ver si se... Ahí se ve la Biblia. No, hermano, aún no. ¿Ya se ve la pantalla? Me parece que sí. Sí. Sí, hermano, muchas gracias. Bien, pues vamos a leer primeramente en Reina Valera y posteriormente en otras versiones que tengan. Este verso 1 y 2 del Evangelio de Juan, sé que algunos ya lo han estudiado, lo han revisado, pero siempre es importante poder volverlo a hacer y tenerlo bien presente, esto sí bien afianzado con respecto a lo que está escrito y en el concepto hebreo, con respecto a lo que vimos inclusive en Génesis capítulo 1. Entonces, ¿alguien gusta hacer la lectura de
Génesis 1, 1 y 2. ¿En mi versión, hermano? ¿O Sí, aquí? está bien. Ok. Si En el gusta en su principio, versión. sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Bien, hasta ahí. Solamente hasta ahí. Bueno. ¿Alguien más que guste leerlo en otra versión? Yo tengo las Américas Sí, y, adelante, hermana. y es Juan 1:2. Juan 1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Bien. ¿Alguien más? Sí, hermano Leo. Tengo la Biblia Kadosh mesiánica. Adelante, hermano. Sí. En el principio era la palabra, y la palabra era con Hashem, y la palabra era Hashem. Él era en el principio con Hashem. Ok, bien. Bueno, así, aquí no aparece la palabra Hashem, aquí aparece la palabra Dios, Teos, en griego. Es importante siempre ir manejando la palabra que aparece, el atributo que está aquí descrito. Entonces, bueno, lo que hemos podido leer es que también, tanto aquí como en Génesis capítulo 1, se maneja el principio. Y con el principio, en un pensamiento grecorromano, nos está anunciando como un inicio en el tiempo, cuando no es una expresión de tiempo, sino en este caso la palabra arge, que pueden ver ahí en su pantalla. Hoy no tengo puntero y ¿me prestas tu plumita, niña? A ver si se puede señalar. Bueno, ahí están viendo la palabra arge, y la palabra arge es lo que se conocía en el mundo griego como el origen, lo que dio origen a todas las cosas. En el pensamiento griego se manifestaba que podía ser el aire, que podía ser el fuego, que podía ser la tierra, que podía ser el agua, los elementos principales que los hemos visto en Génesis capítulo 1 como parte de la organización de la vida, pero que ninguno era como tal, de manera individual, es el origen de las cosas, sino nuestro Señor es el que organiza todas las cosas y no en una expresión de tiempo. La palabra arge, Hermano, ¿sí? perdón, no, yo no estoy viendo la pantalla, se está usando. Voy a conectarla nuevamente. Me había sacado, perdón, ni siquiera me había dado cuenta. Gracias, hermano. Gracias. Entonces la palabra arge, gracias. La palabra arge que nos aparece ahí es el origen común de todas las cosas. Y lo que va a continuar es la palabra logos. La palabra logos en griego significa la palabra o la expresión. Pero si unimos los dos conceptos, arge y logos, ¿qué tendríamos en el pensamiento hebreo?
pero era tratado de explicar al pensamiento o al lenguaje griego. Tendríamos lo que es el Reshit. El origen es el origen común de todas las cosas, es la expresión de nuestro Señor, el Logos, lo que se conocía como Logos en el pensamiento griego. Como tal, la palabra verbo no refleja el pensamiento que nos quiere transmitir. La palabra sí lo refleja más, pero más allá de eso, permítanme, había mandado algo. Este es lo que están viendo en pantalla, es un texto en arameo. Entonces, vemos cómo está descrito en arameo y no se utiliza ahí algo que nos da más la idea de lo que es el logos en griego, que es la palabra memra. Aquí está traducido como la palabra, una palabra clave para el logos griego, representando la expresión, pero la expresión que vamos a ver cada vez que aparece en los textos en arameo del Nuevo Testamento, inclusive de la Torá y de los escritos que fueron pasados al arameo para poder comprenderlos en su momento los habitantes de Judá, cuando volvieron del exilio a Babilonia, se escribieron los textos en arameo, dando una explicación de lo que representaba cada palabra, una interpretación, lo que ya conocemos como los Targumim, pero no vamos a entrar a lo que son los Targumim, simplemente lo que significa esta palabra. Y cada vez que aparece la palabra memra en los textos, en arameo, hace una referencia a la expresión corpórea de nuestro Señor. Si pudiéramos revisar esos textos, o si ya alguien lo quiere hacer para dar veracidad de lo que se está hablando, lo pueden encontrar de esa manera. No va, y principalmente cuando va a aparecer la expresión memra en arameo, se asocia a Mashiach. Hermana, no se vio lo que usted puso, esa notificación de arameo. Sí. Voy, permítame. Nada más por un momentito y se quitó. Sí, es que me está sacando. Ahora la pueden ver. Sí, hermano. Bien, entonces ahí vemos, si mucho, no me gustaría que vieran lo que es todo el texto. De hecho, hasta pensaba cortarlo, nada más para ver la palabra memra. Esto, por decir aquí, dice Bereshita, Haitá, memra, Im Eloa. Entonces, es una forma, como sabemos, el arameo es una mezcla del hebreo con el caldeo. Y dentro de este idioma, esta manera de expresión, se profundiza aún en los conceptos de nuestro Señor. O sea, aún en esto, nuestro Señor manifiesta algo muy grande, porque se aclaran algunos conceptos que quedaron como
desconectados a través del tiempo para los hebreos. Así como cuando nuestro Señor en la crucifixión cita el Salmo 22 en arameo. ¿Por qué? Porque lo expresaba para quienes para que lo pudieran comprender aquellos que hacían la lectura, porque era lo que había en ese momento. Como tal, el hebreo no estaba ya tan vigente, solamente para aquellos que tenían pues ya la distinción de poder tener acceso y la educación para leer los textos en hebreo. Entonces este concepto de memorá es muy importante porque es la expresión corpórea de nuestro Señor y es nuestro Señor Yehoshua. Esto aclara que el logos o el reshit es una expresión corpórea de Dios, de Elohim, del amor. Y entonces nos devolvemos al texto. Me van diciendo, por favor, si sigue viéndose la pantalla en el momento en el que se quite para volverla a poner. Bueno, entonces en el arjé estaba el logos, estaba haciendo el logos, o la memra, y la memra estaba, aquí hay una palabra que pueden ver, que es la palabra pros. Esa palabra pros no significa con, porque cuando tenemos en nuestra concepción la palabra con, inmediatamente asociamos dos entidades. Aun cuando en el pensamiento hebreo la palabra con se estaría manifestando, por decir, cuando vimos la palabra delicia, que se hacía con delicia y también en delicia. Pero para nosotros el expresar un con significa como algo separado. Pues bien, aquí la palabra pros no significa con, significa par. Así como cuando está expresado en hebreo que el ish dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para una sola carne. Entonces aquí lo que nos está diciendo es para Dios. Entonces, en el origen común, único y común de todas las cosas, estaba la expresión corpórea de nuestro Señor, y esa expresión corpórea era para Dios. Y aquí sí nos tenemos que ir a la interlínea para poder ver el orden de las palabras. Lo volvemos a leer. En el origen único y común de todas las cosas, estaba haciendo la expresión corpórea. Y la expresión corpórea estaba haciendo hacia Dios, hacia el amor. Y Dios era el logos. ¿Qué es lo que
notan de diferente en la última parte de este verso 1. Nuevamente, en el origen único y común de todas las cosas, existía la expresión corpórea. Y la expresión corpórea estaba siendo para o hacia Dios, hacia el amor, hacia Elohim. Y Elohim era la expresión corpórea. Si podemos ver en esta última parte de este verso, está invertido con respecto a las versiones de todas las versiones que hay en la escritura. Porque en todas dice, y el verbo o el logos era Dios. Y aquí nos aclara, y Dios estaba haciendo el logos, la expresión corpórea. A que nos aclara que Dios es nuestro Señor Yehoshua. ¿Por qué se cambió el orden de las palabras en griego? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención se le agregó el con? ¿Y con qué intención se cambió el orden de las palabras? Para darle una importancia. Para hacer hincapié de que la palabra pues era Dios, que no hay dos. Ajá. Sí, aquí es la intención del apóstol Juan. Aclarar que Dios es nuestro Señor Yehoshua, su expresión corpórea. Pero ¿por qué en las versiones que tenemos cada uno de nosotros, al español e inclusive algunas antiguas, está cambiado? ¿Por qué dice primeramente el logos era Dios? Y cuando dice aquí, y Dios era esa expresión corpórea. Hay algo ahí de profundidad que hace una separación, hace una, con esta manera de leerla, primeramente el poner con, hace separación hacia dos entidades, hacia dos personas. Y posteriormente, cuando se cambia el orden de las palabras, se confirma o se tuerce la manera de comprender que Dios es esa expresión corpórea, que es nuestro Señor Yehoshua, que es el logos en griego, y la memra en arameos, y el reshit en hebreo. Entonces este primer verso de Juan 1:1 nos identifica que nuestro Señor Yehoshua es Dios. Y que esta expresión estaba haciendo para el amor. Y que Él es el origen único y común de todas las cosas.
No sé si tengan La, la, conocimiento. la, Sí, hermano. la Biblia del oso, hermano, no sé, pero se lee, en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Ajá, No sé si se acerque un poco más, porque no usó el con, como que si fueran dos personas. voy a tratar de bajar la Biblia del oso. Permítanme para la Biblia del oso, para quienes la ubiquen, es una Biblia primaria de lo que va a ser posteriormente la Reina Valera. Ahorita busco la Biblia del oso. Aquí está. Y vamos a bajarla. Espero que no se desconecte. Va corriendo y en un momentito más ya la tenemos aquí. Ya casi. Ya casi. Entonces ya puedo entrar a la Biblia del oso. Y entonces leemos esa traducción o esa versión. Dice, en el principio ya era la palabra y la palabra estaba cerca de Dios y Dios era la palabra. Así, efectivamente, hermana. Entonces, aquí podemos ver el orden en esta Biblia o esta versión que va a dar origen a muchas de las Biblias, principalmente a la Reina Valera. Entonces nos queda claro que lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que ese origen, el origen, no habla de tiempo, sino habla del origen común de todas las cosas, estaba en esta expresión corpórea, y esta expresión corpórea era o estaba acerca del amor o de Dios, y Dios era esa expresión corpórea. Nuestro Señor Yehoshua es Dios. Es la plenitud de los atributos de nuestro Señor, en donde el mayor es el amor. Y bueno, continuamos leyendo. En verso 2, este era en el origen único y común de todas las cosas, hacia el amor. Verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como hemos visto en Génesis, él está sustentando todas las cosas, haciendo la distinción y la separación entre la luz y las tinieblas. Dice el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz. La luz, que es nuestro Señor Yehoshua, también es la vida. Por eso inclusive él mismo expresa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Vino para socorrer a todos aquellos que en la promesa dada a Abraham siguieran el mismo procedimiento de fidelización que Abraham.
Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. En aquello que está desconectado y vacío va a resplandecer y va a comenzar a distinguir y a ordenar, a organizar. Y las tinieblas, ¿qué vemos en cada uno de los días que nuestro Señor va organizando? Que las tinieblas van retrocediendo ante la luz. De hecho, cada ocasión que nuestro Señor, a través de su luz, nos pone una competencia, nos hace vigilar un juk, no comprendemos una davar, una promesa, hacemos un mishpat, una corrección. En este momento que vigilamos esta renovación y estamos preparándonos para el mes de Aviv, lo que nuestro Señor nos dijo que era para nosotros, perdón, la principal de las renovaciones, porque comienza el proceso de esos procedimientos infaltables a través de Pesaj para reconciliarnos y para que las tinieblas sean vencidas y para que la luz prevalezca, y todo lo que está organizando nuestro Señor a través de cada día y a través de cada acción y a través de cada cita sea un paso más contra las tinieblas. La iglesia prevalece en contra de las tinieblas y todo pasará, pero su palabra, que es nuestro Señor, que es la expresión, que es la luz, es lo que no va a pasar, y lo que ha depositado en cada uno de nosotros, toda esta generación va a pasar, pero lo que es de Él quedará para la eternidad. Lo que ha sido distinguido por la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 6, el testimonio, e inclusive siempre que se da testimonio, hasta la muerte. Tanto sus profetas como sus apóstoles, y en este caso el mayor de los nacidos de mujer, el mayor de los profetas, el mayor de los que nos llevan al debido proceso, es Juan, el inmersor, cumpliéndose las escrituras de que el espíritu de Elías vendría conforme a lo que está escrito en la Torá. Hay Malaquías capítulo 4. Y todo lo descrito también en Isaías capítulo 40, en donde nos marca que va a venir el que anuncia, la voz que clama en el desierto, la voz de nuestro Señor a través de la profecía, de lo que representa Elías, en medio de la experiencia, en medio de la prueba, va a venir. Y dijo nuestro Señor Yehoshua, que Juan era el Elías que estaba anunciado. Verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Testimonio implica inclusive hasta la muerte. El anuncio hasta ese grado, para que diese testimonio, martireo de la luz, a fin de que todos creyesen por él, que aún siendo llevado a la muerte, nunca vaciló, porque nuestro Señor inclusive hemos visto que lo confirmó a Juan
que nuestro Señor era o es el Cordero de Dios, del amor, que quita el pecado del mundo. Solamente Dios puede quitar el pecado del mundo. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Gracias a nuestro Señor Yahushua que nos ha alumbrado, que nos ha conectado a la vida, que nos está arrebatando de las tinieblas y nos está dando vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Era introducido a este mundo y la única manera que, como hemos visto, es que el árbol de la vida que estaba anunciándonos ahí en Génesis, que era la única manera de conectarnos a la eternidad, tendría que extender su brazo, su mano, enviarla, y estaba siendo introducida a este mundo en una disminución, teniendo la luz, siendo esa semilla en la que habita toda la plenitud de la deidad, de todo el árbol, pero en esa semillita. En esa semillita está toda la información de aquel árbol. En el mundo estaba, verso 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los que estaban puestos en la cúpula del conocimiento de la Torá, de los escritos, aquellos que estaban en ese oficio de transmitir y de que pudieran conectar e identificar, así como comentaba Betty que las señales estaban, y los sabios del oriente identificaron las señales, lo visible, lo tangible, para poder acudir a presentarse delante de nuestro Señor. Pero era unos cuantos los que tenían esa sabiduría. Pero aquellos que estaban dentro de la provincia de Judea, y principalmente aquellos que conocían la Torá, a los que tenían esa encomienda de transmitir este conocimiento, no lo recibieron. Al contrario, fue por ellos inclusive pues por la reconciliación de nosotros, como dijo Caifás cuando profetizó, que era necesario que un hombre, o a semejanza de hombre, muriera y no toda la nación, todo el pueblo de Israel. Era necesario que fuera entregado, que entregara su vida como parte de ese sacrificio que cumplía con el pago del pecado, que nos cubría a cada uno de nosotros, la intención de todo el Corban, para reconciliarnos con él. Mas todos los que le recibieron, que se me cortó la pantalla, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos herederos de Dios, discípulos de nuestro Señor. Cada uno de nosotros estamos recibiendo la enseñanza de manera directa de nuestro Señor. Así como sus discípulos, nosotros también, cada vez que tenemos intimidad con nuestro Señor, es Él mismo el que nos está hablando. Es Él mismo el que nos está poniendo dentro de su fidelidad
y es el mismo el que nos está haciendo coherederos juntamente con él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que están dentro de la fidelidad, la palabra pisteo, en su nombre, en el atributo que vino a salvarnos, le dio potestad de ser hechos herederos del amor de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, como el hijo de la promesa, que no fue por voluntad de varón, sino por voluntad de el amor aún no manifiesto a este mundo, que nuestro Señor viniera disminuido y que viniera en carne, así como Él fue depositado en el vientre de una virgen, literalmente de Miriam, pero en el vientre de ese remanente que le estaba esperando. No por voluntad de varón ni de carne, ni conforme a la sangre, ni con una transmisión de pecado, sino de Dios. Y aquel verbo, aquel logos, aquella expresión corpórea, fue hecho carne y habitó. La palabra aquí es eskenó, que hizo su habitación, su tabernáculo, su amada, su choza, al igual que nosotros, un cuerpo temporal entre nosotros. ¿Por qué solamente era un cuerpo temporal? Porque cuando volviera a su gloria, nuevamente recuperaría esa expresión corpórea de toda su plenitud. Y habitó y hizo su tienda entre nosotros, y vimos su gloria como del, dice aquí, vamos a abrirlo, monogenes. ¿Qué significa monogenes? De un solo origen. No tiene naturaleza humana, solamente tiene la naturaleza divina. Como la del único origen que es de ese amor que aún no se ha manifestado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice aquí Primera de Timoteo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el poder de Dios, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, opuesto la fidelidad hacia el mundo y recibido arriba en gloria. Sigue expresando que nuestro Señor es Dios. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15 de
Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud, de aquello que llena todo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yehoshua HaMashiach. A Dios, verso 18, nadie le vio jamás, pero el monogénico, de un solo gen, de un solo origen, el que es el heredero, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como Él mismo lo expresó, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha escuchado a mí, ha escuchado al Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre uno mismo son. Cuando comenzamos a estudiar la escritura, bueno, previamente cuando por decir Betty y yo, en nuestras familias, nos hablaban de nuestro Señor Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, hemos hablado y concordábamos que identificábamos a nuestro Señor como Dios, pero no llegamos a comprender en su momento la profundidad de lo que esto representaba. Es a través de la lectura de la palabra y de que Él se revela a cada uno de nosotros, el que nos lleva a comprender que aquel que ha organizado todo, el que tiene potestad sobre todo, el que no tiene limitación alguna, aún en esa potencia que Él tiene, manifestó una legalidad con respecto a la organización del ser humano. Y aún conociendo que íbamos a fallar, que nos íbamos a equivocar una, otra y otra vez, y que el error iba a estar manifiesto en nuestras vidas, lo grandioso y maravilloso es que Él, siendo este ser con estas características, se haya humillado a tal grado que Dios mismo haya estado habitando a semejanza de cada uno de nosotros y recibir tal ofensa, tal afrenta, tal justificación para cubrir lo que legalmente estableció para poder cumplir sus principios, sus promesas y el amor manifestado hacia cada uno de nosotros.
saber que Dios mismo estuvo en esa cruz es algo que conmueve hasta lo más profundo. Desgraciadamente, cuando llegamos a veces a estudiar un poco más de la palabra, a veces comenzamos a desviarnos hacia hacer una separación de Dios, del Padre, de Hashem, con respecto a nuestro Señor Yehoshua, como haciéndolo menos, no en la acción que Él hizo de disminuirse, hasta en algunos grados de la expresión de que sea un ser humano con características extraordinarias solamente, pero no conectarlo con que Él es Dios y que Dios mismo haya venido a dar su vida para redimirnos a cada uno de nosotros. Pues nuevamente no hay más que estar agradecido con Él para la eternidad. Y pues hasta aquí, si alguien gusta comentar, añadir, agradecer, pues adelante. Hermano, estaba yo pensando ahorita con lo que nos estaba comentando, que, bueno, en mi caso, en primera instancia, cuando recibí esta revelación, yo sí sentí que era Dios mismo que vino, y fue, como usted dice, impactante, ¿no? Que pensar que vino, pues, a morir por mí, a que se hizo carne. Pero yo creo que la doctrina es la que nos cambia las enseñanzas y de alguna manera nos contamina, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo sí pensé que fue Dios mismo, pero ya después con las enseñanzas y todo, pues ya va uno poniendo otra perspectiva. Bueno, eso fue en mi caso, creo que no sé si en todos. Eso quería comentar. Sí, gracias, hermano. No sé si alguien más quiera expresar algo. Hermano, este versículo último que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer la palabra, ese seno es como la parábola que siempre usan, que dicen que es literal, ¿verdad? El seno de Abraham. Entonces, Sí, es el mismo significado, pero allá le dan que es un lugar específico. Y sin embargo, perdón, hermano, que no lo escuche. es lo que significa esta palabra, es el regazo. El regazo como tal, Juan, este discípulo amado que escribe esta carta, se recostaba sobre el regazo de nuestro Señor Yehoshua, y es la misma palabra. Exacto. Ajá. Entonces, aquí se ve un poco más claro, pero la parábola que usan en el seno de Abraham ya no lo toman como regazo, hermano, lo toman como un lugar llamado seno de Abraham. Sí, Cosa que esa doctrina ha causado mucha confusión.